a esta jornada, invitar a la unidad de apoyo a la dirección del servicio, que es donde me ubico ahora, aunque probablemente pues un poco el motivo de que Paco contactara conmigo también es que llevaba pues prácticamente 10 años en la Dirección General de Programas Asistenciales. Entonces bueno, pues tengo esa visión también, por un lado de esa Dirección General que ha desarrollado la estrategia de la cronicidad, y por otro lado llevo 1 año y pico incorporado al plan de salud, con lo cual les intentaré, yo voy a ser un ponente bastante más árido que el precedente, porque la intervención de Ander ha sido mucho más vinculada a la clínica y al día a día de ustedes, pero bueno, intentaré que sea lo más concreta posible. Lo más concreta, sobre todo teniendo en cuenta, pues cuando Paco me invitó a venir, el plan de salud estaba encaminado hacia el Parlamento y se quedó allí. Y vinieron las elecciones, ¿no? Entonces, antes, cuando tú me invitaste, digo, hombre, pues muy bien, porque ya el plan de salud estará aprobado. Me generó cierta angustia pues el hecho de que finalmente se quedara en el Parlamento. Esos son los antecedentes antes de venir aquí, y afortunadamente pues esta mañana hemos oído al consejero que pues va a continuar su tramitación. Esto no es un hecho baladí ni extraordinariamente raro que un gobierno con esta rapidez coja un plan de salud de la legislatura anterior y lo tramite directamente, lo cual es una muy buena noticia, yo creo que para todos, con lo cual le da pues bastante continuidad a y le da sentido a lo que yo les voy a contar hoy, porque en cierta manera pues me había generado cierta depre, ¿no? Digo, bueno, pues como vengo a las jornadas de la ACN, pues si no les cuento nada nuevo, al menos me podrán ayudar a mí, ¿no? ¿Cuál es el cronograma de tramitación del plan de salud? Meses. Todo dependerá un poco de los trámites administrativos, trámite parlamentario, las alegaciones que tenga el plan en su tramitación, etc., ¿no? Con lo cual, es un documento que yo sé que no está en su biblioteca de favoritos, porque los documentos de planificación son documentos pues áridos de leer, no están nada cercanos al día a día de las personas que están trabajando en los centros de salud, en los hospitales, en las unidades de salud mental. Pero bueno, dado que sabemos que se va a aprobar, pues bueno, les invito a revisarlo. Yo, muy lejos de explicárselo o de contarles todo el plan de salud aquí, que sería un disparate y sería muy aburrido, intentaré hacerles una visita guiada pues a lo que es la salud mental dentro del plan de salud. El plan de salud pues tiene 3 ámbitos de intervención, que podríamos decir son estos 3, que es en lo que el Servicio Canario de Salud puede actuar: influir sobre los determinantes de la salud, reorientar el sistema, hacer ese cambio hacia el abordaje de la cronicidad, e impulsar la gestión de la información y el conocimiento. Y el último ámbito, el que ven ahí, potenciar la colaboración interinstitucional e intersectorial, es un ámbito de colaboración en la que el Servicio Canario de Salud no es autónomo para generar los cambios, sino que necesita colaborar con otras entidades, ¿no? Vamos a ver primero, rápidamente, pues en estos 3 ámbitos de intervención se articulan en una serie de áreas de impacto. ¿Qué áreas de impacto son? Pues son estas 10. Incidir sobre factores de riesgo y estilos de vida, introducir el principio de salud en todas las políticas, potenciando la participación, en general, no solo la de los consejos de salud, sino la participación en un sentido pues amplio, ¿no? En una época ya pues de 2.0, en la que la participación es mucho más que reunir a los consejos únicamente, ¿no? Potenciar, por supuesto, el servicio de salud pública, orientar el Servicio Canario de Salud hacia la integración. Aquí hay una mención expresa a la salud mental, en este sentido, no solo de primaria especializada o sociosanitario, salud pública. Potenciar una primaria más ejecutiva, integral, participativa y de calidad, una atención hospitalaria más eficiente, personalizada y coordinada con primaria. Incidir en investigación y problemas de salud del sistema. Aquí veremos que hay una mención expresa también a los problemas de salud mental. Formación, potenciar las tecnologías de la información y la comunicación y desarrollar un sistema de evaluación. Como ven, el plan de salud no está centrado en enfermedades, está centrado en el sistema, en reorganizar el sistema para que sea más eficiente en todos sus niveles y sobre todo más integrado. Como ven aquí, el área de impacto 4 y la 7 que tengo pues marcadas se refieren pues a la salud mental. El área de impacto 4 tiene que ver con la integración, evaluando guías de práctica clínica, programas y protocolos sanitarios en las patologías equivalentes. La intervención de Ander me ha servido muchísimo, porque muchas de las herramientas o de los desarrollos que tienen que partir de este documento, pues en parte nos ha explicado algunas de las herramientas que podemos utilizar para gestionar el manejo de los pacientes, ¿no?
y adecuar la oferta asistencial sanitaria y sociosanitaria al perfil de envejecimiento, es decir, una vez más transformar el sistema pues hacia el abordaje de la cronicidad con una respuesta coordinada y potenciando la atención domiciliaria, que es una inquietud que ustedes, luego veremos, pues tienen muy integrada, ¿no? El tema de los recursos de atención domiciliaria en toda su magnitud. Y en cuanto a la investigación, se habla de priorizar estudios epidemiológicos también en enfermedades crónicas y de salud mental. El plan de salud sí que hace una mención específica al modelo de gestión de enfermedades crónicas y incorpora estos elementos en los cuales pues se decidió en su momento y se ha revisado en varias ocasiones. Muchas personas han revisado el plan de salud, estamos hablando de 150, 160 redactores aproximadamente. Se ha incorporado la salud mental. ¿En qué sentido? Ya el consejero en cierta manera me ha avisado un poco la intervención porque ya ha adelantado algo. En dos aspectos, en la atención al trastorno mental grave y la atención a la salud mental infanto-juvenil. ¿Y qué es lo que dice específicamente? Con respecto al trastorno mental grave, asegurar la continuidad asistencial. El subrayado no lo he puesto yo, el plan de salud está redactado así y esto está sacado literalmente del proyecto del plan que en este momento se está tramitando, ¿no? Lograr la continuidad asistencial a través de una red integrada, cuyo eje será la unidad de salud mental comunitaria, pues aumentando la eficiencia en general del sistema con una serie de elementos de método o de tratamiento, los estándares de referencia, tratamiento referido comunitario y programas de continuidad de cuidado. Y definir e implantar protocolos clínicos para la atención al proceso del trastorno mental grave y un plan integrado de atención, que es un poco lo que siempre recogemos en muchos planes estratégicos, como el de cuidados paliativos o el de otras enfermedades crónicas, pero que hay que hacerlo real, no solo en el papel, sino en el sistema de información, que los planes integrados realmente los diferentes profesionales que atienden al paciente tengan la información tanto en primaria como en hospitalaria para lograr efectivamente que el plan de cuidado sea integrado entre unos ámbitos y otros, ¿no? Por otro lado, pues lógicamente se habla de desarrollar en la medida de lo posible pues lo que la ley de dependencia nos obliga en cierta manera a desarrollar, que esto tiene que ver ya con asuntos sociales, en el caso de Canarias pues también con cabildos, con ayuntamientos en algunos casos, y fomentando intervenciones que fomenten la integración y reduzcan la estigmatización, que es otro de los problemas que ustedes destacan y que veremos luego. Y como siempre, pues la formación continua de la investigación, que es la base, pues como vimos también en la intervención anterior, sin formación prácticamente no podemos avanzar demasiado en cuanto a la salud mental infanto-juvenil. Aunque está en la estrategia de cronicidad, pues se habla de una primera parte que es más de promoción, tiene que ver más con el programa de salud infantil que con otra cosa, ¿no? La prevención en las primeras edades de la vida de trastornos del área de la salud mental y continuar con el desarrollo de la red específica especializada de 0 a 18 años, que probablemente es la que necesita un mayor impulso en este momento dentro del conjunto de la red de salud mental. Por último, potenciar los sistemas de información. Ustedes, aunque no lo sepan, disfrutan, entre comillas, de uno de los sistemas de información más desarrollados del Servicio Canario de Salud, el RECAP, el Registro de Casos Psiquiátricos. En este momento permite a los servicios centrales reunirse con ustedes y comentar una serie de información vinculada al diagnóstico, vinculada a la gestión de la consulta, identificar pues elementos pues para preguntarles a ustedes pues lo que va bien, lo que va teóricamente bien o mal, y cuyos indicadores en parte algunos indicadores los han propuesto ustedes desde las consultas y se han incorporado al registro, ¿no? En este sentido, pero todo sistema de información tiene sus limitaciones, entonces yo creo que el enfoque que se le está dando a salud mental es muy adecuado en el sentido de que no solo hay que tener un sistema de información en el que en un despacho tú ves un pico, parece que hay una agregación aquí de casos, tienes que ir a sentarte con los profesionales y ver pues, por qué está ocurriendo esto o lo otro, porque muchas veces son temas de organización, de funcionamiento de un centro determinado y que realmente el sistema de información simplemente es un sistema de alarma, es como el antivirus del ordenador, tiene que estar
barriendo el sistema continuamente y alertándonos, pero al alertarnos hay que reunirse con las personas que están atendiendo a los pacientes en los centros y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y el fomento de la investigación básica y aplicada a la salud mental. El ámbito de colaboración, como ven, pues la parte del Servicio Canario de Salud está obligado a entenderse con el ámbito sociosanitario, educación, ayuntamientos, universidades y otras instituciones. Como ven aquí, bueno, como saben, el Servicio Canario de Salud desde hace un tiempo ha incorporado programas en Open Access, lo cual desconfigura, es bueno para los contribuyentes pero malo para los ponentes, pues nos desconfigura a veces las presentaciones, ¿no? Entonces aquí yo destacaría por un lado en el área sociosanitaria el apoyo a la coordinación, las estructuras de salud mental, y en el área educativa el desarrollo de actuaciones conjuntas en los programas de salud escolar, escuelas promotoras de salud, también programas de salud infantil, potenciando las acciones formativas en general y las dirigidas a reducir las dependencias o adicciones en particular. Ya se comentó antes el tema, por ejemplo, del alcohol, y que sí es verdad que en Canarias tenemos estadísticamente una prevalencia menor. Sin embargo, cuando vamos a la prevalencia de enfermedades hepáticas vinculadas al alcohol, pues estamos por encima de la media. Quiere decir que el sistema de información no siempre es lo que nos da toda la información, sino que hay que cotejar y hay que trabajar en diferentes ámbitos en este sentido para trabajar el tema de adicciones, ¿no? Y también pues potenciar la colaboración con las oficinas de farmacia o la actividad concertada. Saben que las direcciones de área desarrollan la concertación con entidades que son externas al Servicio Canario de Salud, y en este sentido en salud mental pues tiene una amplia red de colaboración alrededor en la que pues habría que seguir incidiendo y trabajando. Y por supuesto reforzar la colaboración con asociaciones de pacientes y familiares. Como ven, las áreas de colaboración son más amplias. Yo he querido destacar estas, pero bueno, evidentemente hay muchísimo trabajo que hacer ahí. Como ya se ha comentado, en el último año del Plan de Salud, fue el año pasado, de desarrollo, se desarrollaron una serie de talleres y conferencias insulares de salud. Los números así grandes, participaron más de 1.400 personas, el 75% de ellos eran sanitarios, ¿no? Se intentaba preguntarle a los compañeros de los centros asistenciales y también ayuntamientos, cabildos, asociaciones, etcétera, primero, cuáles eran los problemas priorizados para ellos, problemas de salud en general, asistencia sanitaria, sociosanitaria, salud pública, calidad de vida. Se crearon 92 grupos de discusión, entre los cuales estuvieron los del CIRPAC de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, y los de la propia asociación en Gran Canaria y Tenerife. Fueron entonces 92 grupos de discusión, trabajaron con la misma metodología, con el mismo cuestionario de análisis de la situación, llegaron a definir una serie de prioridades, y entre las cosas que se les encargaron fueron pues ahora qué hacemos, ¿no? En base a los problemas que ustedes han definido, y aparecieron pues una producción de 1.436 propuestas de acción, de las cuales 125 pudimos agruparlas en el ámbito de la salud mental. Esto lógicamente es un enfoque cualitativo que es complementario al resto de sistemas de información del Servicio Canario de Salud, pero que nos da una idea, primero, de los profesionales y otras entidades que están vinculadas al área de salud mental, y por otro nos permite desagregar la información por islas, es decir, tenemos información desagregada con las inquietudes que cada isla ha querido ir desarrollando. Entonces, ¿qué hicimos con estas propuestas de salud mental? Pues hablamos con los directores de los planes insulares, con el jefe de servicio de salud mental en programas asistenciales y nosotros, y dijimos, bueno, pues vamos a procesar estas propuestas y a juicio de fundamentalmente los directores de los PIR, cuál sería la priorización, cuál sería el camino en base a estas propuestas para ir avanzando, ¿no? Con la idea y se les pidió eso, una priorización de acciones por isla, que comentaran también las acciones que ya están en marcha y que propusieran propuestas para potenciar los consejos de
de salud, fundamentalmente de área de salud. No me voy a detener únicamente en la priorización de acciones. Lo primero que hicimos es definir unas áreas que nosotros llamamos, probablemente no con demasiado acierto, transversales. Cogimos aquellas propuestas que se habían repetido con mayor intensidad, al menos en 4 islas diferentes, y al menos en una de las islas capitalinas, ¿no? Y los agrupamos así. Es un criterio como cualquier otro, es discutible, pero nos permitió agregar una serie de propuestas que son el desarrollo e impulso de los IRPAC, prácticamente aparece en todos los grupos de trabajo. Desarrollo e impulso de los IRPAC en varios aspectos, en cuanto a su capacidad ejecutiva, en cuanto a desligar lo que es la composición del CIRPAC, generando un grupo técnico que trabaje propuestas concretas y las eleve al Consejo. La potenciación de la atención domiciliaria y los programas de alojamiento alternativo también es un área que se reclama mucho. Los programas de intervención temprana en los cuadros psicóticos y la atención a los problemas de salud física en las personas con trastorno mental grave, incluida la polifarmacia, ¿no? Esto, digamos, que son las áreas o las prioridades que ustedes más frecuentemente comentan, pero hay otras muchas. Reducción de la estigmatización, potenciar intervenciones con los familiares, revisar las carteras de servicios en rehabilitación psicosocial. A ver qué ha pasado aquí. Y mejora de las infraestructuras. Esto se me ha saltado aquí. Mejora de las infraestructuras, atención a personas mayores con trastorno mental grave, programas de inserción laboral, potenciar la participación y el apoyo a asociaciones de pacientes y familiares e informatización de toda la red, de manera que pueda trabajar de manera integrada de todos los recursos vinculados a salud mental. Lógicamente, como ya comentaba antes, esto es un enfoque cualitativo, es la opinión y la percepción de las personas que han estado vinculadas a estos grupos de trabajo, pero es una información muy rica y que es complementaria a lo que yo llamo, hay que seguirla trabajando lógicamente, lo que llamo los clásicos. El plan de salud también monitoriza evidentemente la prevalencia de los trastornos mentales en general y por patología. Estamos un poco dos puntos por encima de la prevalencia de la media nacional. Las DHD, hipnóticos y sedantes y antidepresivos, ya se ha comentado antes el problema de los psicofármacos. Además, en Canarias no solo tenemos el problema común de la media nacional, sino que además estamos 10 puntos por encima en hipnóticos y sedantes, DHD, y entre 6 y 7 por debajo en antidepresivos, con lo cual es un problema que también requiere un abordaje específico que tiene probablemente que ver con el manejo clínico de los diferentes diagnósticos vinculados a la salud mental. La tasa de mortalidad por suicidio, la tasa de reingreso en tasa de reingreso psiquiátrico, etcétera, ¿no? Junto con esta información, más la del registro de casos psiquiátricos que ustedes ponen, más esta información cualitativa, más la orientación del plan de salud, pues disponemos en este momento de información muy interesante para seguir avanzando. Yo creo que es suficiente para seguir avanzando en muchos aspectos. La estrategia de abordaje a la cronicidad, ya se ha comentado antes también, se presentó en marzo de este año. En Canarias llega, desde mi punto de vista, va un poquito a la saga, ¿no? Un poquito detrás de otras comunidades autónomas que la tienen desarrollada o la han trabajado desde hace más años, pero bueno, aquí estamos ya con la estrategia de la cronicidad. No se trata de explicarla toda, está coordinada desde la Dirección General de Programas Asistenciales, y el planteamiento general, viendo antes la pirámide de Goldberg, pues es parecido. Primero, estratificar la población, segmentarla por niveles de riesgo, para luego, en función de la complejidad, ver qué recurso debería atender a tal o cual paciente. Atención primaria, unidades G. Esto es común a todas las cronicidades, no solo a salud mental. Disponemos, como ven, pues no sé si se ve muy bien, en la parte de arriba, pues de herramientas de gestión como el plan de salud, las diferentes estrategias, programas, los IRPAC, uso racional de medicamentos, red de municipios saludables, etcétera, y debajo herramientas pues más desde el punto de vista técnico de educación sanitaria, como es la historia de salud electrónica, las aulas de salud y diferentes herramientas que nos van a permitir desarrollar esta estrategia. Ya les digo, se presentó en marzo
está, por lo tanto, activada desde hace poco tiempo y es necesario su desarrollo. Como saben, tuvimos un impasse con el cambio de gobierno y ahora esto es cuando tiene que coger tracción y tirar hacia adelante en coordinación con el plan de salud. Las actividades que se proponen son múltiples, tienen muchas que ver con la formación, con la coordinación, con la gestión de casos, quien los gestiona, con la investigación, con el refuerzo de determinadas estructuras, pero lo primero que hay que hacer, y es lo que se está haciendo en este momento, es la estratificación de la población por niveles de riesgo. ¿Y cómo está esto? Pues el Ministerio de Sanidad, dentro de la estrategia de cronicidad, que aglutina a todas las comunidades autónomas, ha desarrollado una herramienta propia, que es esta, la de los GMA, grupos de morbilidad ajustados. Es una metodología que se inició en Cataluña y que se intenta generalizar para todo el Estado. En Canarias lo que se está haciendo es hacer un análisis a través de los GMA y además un análisis en paralelo con los RG, que son los Clinical Risk Groups, que es una metodología mucho más estandarizada a nivel internacional, que agrupa a los pacientes por grado de complejidad, básicamente teniendo en cuenta si la patología es aguda o crónica, la comorbilidad y la gravedad. En base a eso seremos capaces, sobre esto hacer un inciso, y es que también sabemos, porque ustedes dirán, pues los pacientes de mayor complejidad yo sé cuáles son en mi consulta, y de hecho ya hay estudios que nos dicen que hay una correlación muy importante entre lo que el profesional, si a un profesional le preguntan cuáles son tus pacientes más complejos, hay una correlación muy importante, pero no se trata solo de que el profesional sepa cuáles son sus pacientes complejos, sino de que el Servicio Canario de Salud sepa cuáles son los pacientes más complejos, dónde están, quién los está atendiendo y qué recursos hay que dirigir hacia esos pacientes más complejos, ¿no? Por lo tanto, una identificación precoz, reordenación de la asistencia sanitaria y de los recursos y ayudar en la medida de lo posible a la toma de decisiones. Este es el enfoque de la estratificación, ¿no? Por último, en la estrategia se consideró conveniente incorporar una primera propuesta de paciente crónico de alta complejidad, incorporando una escala de pronóstico, que se puede considerar, yo el primero, meter el Charlson, pues es un poco sombrío, que es una escala de pronóstico de mortalidad, pero en el grupo de trabajo donde había muchos clínicos, ya de valoración geriátrica, de medicina interna, también de salud mental, pues se decidió que era la más adecuada en este caso. Se incorporó como uno de los criterios en el trastorno mental grave, eso generó pues también su debate, pero se entendió que en el trastorno, en la definición del paciente crónico de alta complejidad, el trastorno mental grave tenía que estar presente. Y además otros criterios como son los ingresos, la capacidad funcional a través de un Bartel menor de 60, el deterioro cognitivo con un Pfeiffer mayor o igual a 5 y una escala de Gijón, una escala de valoración social mayor o igual a 17. La definición de trastorno mental grave ya supongo que se la saben muchísimo mejor que yo, simplemente era para traerles la referencia de la que se ha tomado para la estrategia, ¿no? Y bueno, pues se define orientativamente, pues se habla de Charlson de 2 o más 2 criterios, ¿no? Finalmente nos incorporó la polifarmacia, porque hubo un debate entre si la polifarmacia podría ser un distractor, digamos, en el análisis de los datos, porque menos fármacos es mejor, o también estamos con los fármacos de alto riesgo. Tener un paciente con acenocumarol puede tener más riesgo que otro paciente que está tomando 5 o 6 fármacos. Se generó ahí un debate y dado que si hay mucho debate con respecto a un criterio, pues el criterio se ha dejado por aquí, que la polifarmacia hay que tenerla en cuenta y los fármacos de alto riesgo también, pero no está dentro de los criterios mayores, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, un poco quería concluir comentándoles que, ¿cómo voy de tiempo? Bien, justito. Bueno, eso ya es un toque. El plan de salud se ha reactivado, lo cual es muy buena noticia, que se haya de una legislatura a otra en tan poco tiempo esté tramitándose para aprobar. La estrategia de la cronicidad ya la tenemos publicada y se está trabajando. Se está estratificando ya la población y analizando los datos. Ambas iniciativas integran la salud mental, evidentemente no, probablemente en la medida de que cada persona, cada uno de ustedes individualmente, probablemente le gustaría que en el plan de salud o en la estrategia de la cronicidad
hubiera más presencia de una u otra cosa, pero bueno, en cualquier caso están integradas y se han tenido en cuenta para su desarrollo. Que tenemos muchísima información de los indicadores clásicos, de los talleres y conferencias de salud, información cualitativa por isla, la opinión de grupos de trabajo vinculados a los IRPAC y a la propia Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, que nos permitiría teóricamente priorizar muy bien los siguientes pasos. Pero evidentemente, y como han visto antes, pues por el propio diseño del plan de salud o de la estrategia de la cronicidad, tenemos unas importantes necesidades de coordinación. Hay que coordinar el plan de salud con la estrategia de la cronicidad y esta con las gerencias y las gerencias con los profesionales que están día a día trabajando con los pacientes. Y aquí creo que es donde está precisamente el reto en los próximos meses para ir trabajando, ir ordenando, no solo tener claras las prioridades, sino cómo articularlas pues para que lleguen, ¿no?, a donde tienen que llegar, que es a los pacientes, ¿no? Con lo cual, yo alabo el optimismo de los organizadores, pero yo creo que hay bastantes cuestiones a resolver en vez de algunas cuestiones a resolver. Pero en cualquier caso, pues yo creo que se abre un contexto de oportunidad pues en esta legislatura que está arrancando ahora y que en los próximos 3 años y medio, 4, yo espero que en las 19ª jornadas podamos contar algo más concreto en cuanto a avances tanto en el plan de salud como en la estrategia de la cronicidad vinculadas a salud mental. Y nada más, muchas gracias. Abrimos un turno de palabras. Precisamente nosotros pusimos algunas cuestiones para que vinieran las autoridades, porque si empezamos poniendo bastante, seguro que no vienen, ¿no? Pero está bien que haya cogido todas las cosas que quedan por resolver, que son bastante. Mucho trabajo por hacer. ¿Preguntas al compañero? Sí, buenos días. Yo quería preguntarte sobre si en el tercer plan de salud se recoge la función del gestor de casos clínicos, porque ya transcurrida ya más o menos la mitad de la mañana, creo que hay 3 ejes que nos marcan. La necesidad de atender la cronicidad, la necesidad de integración y la necesidad de coordinarnos. Y curiosamente, cuando hablamos ahora de integración, no nos estamos ya refiriendo a la integración del paciente en la sociedad, que era quizá lo que hablábamos hace una década o hace 20 años, sino de la propia integración de nuestros recursos sanitarios, porque hemos creado demasiadas redes paralelas, que si la de primaria, la de especializada, que si la inspección, que si la discapacidad, alojamiento alternativo, que si menores, o sea, nos perdemos en esta maraña informativa. Incluso los profesionales, supongo que los pacientes y sus familiares todavía más. Por eso me parece que esta labor de integración y esta labor de coordinación, la alternativa que yo propongo es instaurar la figura del gestor de caso. Creo que enfermería ahí podría desarrollar una gran labor, tanto la de especializada como la de primaria, también quizá trabajador social, pero a mí me parece que es urgente definir esta figura dentro del sistema de salud y que sea el referente que coordine y gestione e integre todos los recursos necesarios y toda la asistencia para mejorar la eficiencia del sistema. Entonces, ¿hay algo previsto en este sentido? Hombre, el gestor de casos, ¿y quién es el gestor de casos? ¿Y de qué caso? En el Servicio Canario de Salud, en este momento, hay experiencias con la enfermería comunitaria de enlace, por ejemplo, gestionan casos de pacientes crónicos que están confinados en domicilio de pacientes. No se oye. ¿Ahora? ¿Quedaría aquí algo? Ah, sí, era problema mío. Hay experiencias como enfermería comunitaria de enlace, por ejemplo. Se atienden pacientes confinados en domicilio y eso habitualmente redunda en una mejora, por lo menos de lo que es el plan de tratamiento global del paciente, ¿no?, independientemente de que luego se pueda llevar a cabo con mayor o menor éxito. También existe la experiencia de la continuidad de cuidados de enfermería a la alta hospitalaria, que también es un proceso
pues para pacientes de alto riesgo, pacientes más complejos, en su tránsito tanto desde primaria hacia el hospital como sobre todo del hospital hacia primaria. Tenemos las unidades de valoración geriátrica, funcionan en el Negrín, gestiona pacientes también de alto riesgo, los resultados son buenos. Tenemos las unidades de cuidados paliativos que gestionan casos también complejos. Tenemos el SPICA en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, que es un programa que aborda también pacientes de alta complejidad desde una unidad docente de medicina de familia. Con esto que quiero decir que hay una biodiversidad aterradora en el Servicio Canario de Salud de diferentes recursos que están atendiendo pacientes complejos en diferentes ámbitos y que eso no está reordenado bien. Salud mental no lo está. Probablemente la experiencia más interesante son las unidades de salud mental en las islas no capitalinas, en la de La Gomera, por ejemplo, con la que hemos tenido como más contacto por el tema de talleres y conferencias. Es una unidad que, siendo la gestora de todos los casos del área de salud, yo creo que funciona francamente bien. Los resultados y el confort tanto del equipo de la unidad como de los pacientes y de los equipos de atención primaria es buena. La evidencia científica sobre la enfermería gestora de casos da resultados a veces contradictorios, pero generalmente globalmente positivos. Tiene mucho que ver con dónde implantas ese recurso, en qué ámbito lo implantas, para qué pacientes y quién lo va a hacer. Por eso preguntaba antes que quién va a ser el gestor de casos y al hablar de gestor de casos, ¿de qué hablamos? Gestor de casos hospitalarios, de pacientes que están ingresados, gestor de casos, pues a lo mejor en un CAE, en un centro de atención extrahospitalaria que sea un vínculo entre primaria y hospitalaria. Algunos hospitales ya hacen una gestión, digamos, conjunta cuando un médico de familia deriva a un paciente, hay una gestión intermedia, ¿no? para ver si el paciente en realidad debe ser visto en ese momento o no. Entonces, eso evidentemente no está en el plan de salud, no, como ya vimos. Es un plan que intenta cambiar la manera de trabajar, pero no ha definido exactamente con qué recursos, ¿no? En la estrategia de la cronicidad se habla de enfermería gestora de casos, pero es un tema a desarrollar. Evidentemente, yo lo que sí puedo asegurar es que hay muchísima variabilidad de recursos que se han desarrollado a lo largo de los años, pues porque cada gerencia pues ha generado una serie de recursos. En servicios centrales pues tampoco se ha adoptado una actitud muy globalizadora o muy homogeneizadora de todo esto. Y bueno, es un tema que desde luego no está previsto como tal. Hay experiencia y el Servicio Canario de Salud de momento parece que va más tirando por el tema de enfermería, pero también hay experiencias con unidades más integradas. Por ejemplo, la SPICA trabaja con medicina y enfermería, la unidad de valoración geriátrica trabaja con medicina, enfermería y trabajo social. Entonces, pues habrá que ver cuál es la manera y sobre todo preguntándoles a ustedes cuál es la manera más eficiente de trabajar. No, en base a lo que dice el compañero Enrique, lo que tú también has comentado, Miguel, en la literatura científica esto está muy claro, muy claro. Es decir, que hay, dedicado al paciente mental grave, hay 5 o 6 modelos de gestión de casos, ¿no? Dependiendo de las intensidades, ¿no? Es decir, la clave es qué intensidades aplicamos a qué casos, ¿no? Entonces, dependiendo de las intensidades del trabajo, hay distintas composiciones de los equipos, ¿no? Y lo que sí es evidente que sus resultados mejoran significativamente, ¿no? Pero esto supondría un cambio en la cultura de los propios servicios. Si trabajar de esta u otra manera significa un cambio cultural. El tema es saber si realmente tenemos una red con los recursos que tenemos, si realmente podemos trabajar de otras maneras, ¿no? Y intentar hacer algunos proyectos pilotos, digamos, en determinadas zonas para reconvertir, si estaríamos en una fase de reconversión, de pilotaje sobre nuevas formas de acercarnos a eso que llamamos lo comunitario, ¿no? Y yo creo que hay experiencias perfectamente publicadas y que nos pueden dar bastante garantía de buen hacer, y con la experiencia acumulada por los equipos actuales, que podríamos aventurarnos, entre comillas, ¿no? Una aventura sin riesgo, ¿no? Digamos, controlada, para, digamos, poner en marcha otros modelos, innovar. Es decir, tenemos que innovar en el modelo actual. El modelo actual ha llegado ya no da más de sí.
Entonces, yo creo que con los recursos humanos que disponemos, con la experiencia que disponemos, de trabajo comunitario, etcétera, etcétera, yo creo que en las islas, con una red de atención sociosanitaria que la tenemos más o menos desarrollada en salud mental, yo creo que debemos ser valientes. Yo creo que debemos ser valientes y aspirar a algo más de lo que actualmente hacemos, ¿no? Por eso le preguntaba al compañero el acotar un poco, si ya estamos hablando de trastorno mental grave, ya estamos en un escenario determinado, ¿no? Pero como vamos a hacer un poco de trabajo, pero en el corto plazo, podemos perfectamente estudiar cuáles serían las nuevas fórmulas adecuadas en base también a lo que la literatura, la evidencia científica también nos aporta, y esto como todo, ¿no? Es decir, cada baile lleva un traje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. José Joaquín. José Joaquín. Sí, muy breve. Me ha gustado mucho, Miguel Ángel, la exposición que has hecho, sencilla, no es fácil. Y yo quería hacer algunas aportaciones, no preguntas, pero un par de aportaciones que me parecen relevantes, ¿no? Yo, como he sido coordinador del Plan de Salud de Canarias hasta hace unos pocos meses, durante casi 8 años, 2 legislaturas, empezando con Rafa Bengoa cuando llegó. Yo creo que quería hacer una reflexión, y es que colocar en la agenda política de la sanidad la salud mental es un desafío muy grande. Yo creo que se ha avanzado bastante en este plan de salud, gracias, digamos, a la aportación y al empuje que han tenido ustedes como Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, mucho, y posiblemente también por las herramientas y la estrategia que hemos seguido de participación para poder, digamos, tener, digamos, esa oportunidad. Ha costado. Lo que hablaba Miguel Ángel de colocar el trastorno mental grave como criterio de inclusión en el paciente crónico, hubo que proponerlo, colocarlo y defenderlo en las reuniones de trabajo, es decir, que no es fácil. Por otro lado, yo creo que la salud mental, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, y en su época, en los 70, los principios de la reforma sanitaria fue realmente un impulso del mundo de la salud mental. Yo creo que la gran revolución se hizo en aquellos años. Y en esta época yo creo que el esfuerzo tiene que ser parecido. Yo soy optimista, pero al mismo tiempo creo que la realidad es muy complicada. Y es un tema muy político también. Es decir, que para colocar y mantener la salud mental en la agenda política hay que estar ahí, hay que estar presionando y hay que estar buscando los espacios de oportunidad, que hay muchos, y perder el miedo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante eso. El abordaje de las cronicidades, por ejemplo, la estrategia que ha planteado al final en la segunda parte Miguel Ángel, es lo que está en la agenda del Sistema Nacional de Salud, y fue precisamente Rafa Bengoa uno de los principales actores de colocar esa estrategia dentro de la agenda política en España, ¿vale? Pero aquí entró en la agenda con mucha facilidad en la estructura de poder y burocrático institucional y técnica del Servicio Canario de la Salud, el abordaje de las cronicidades, y el plan tardó más, a pesar de que el plan realmente da una cobertura fundamental al abordaje de las cronicidades. Entonces yo creo que el poder seguir ensamblando desde el abordaje de la cronicidad y desde el plan esa integración es un desafío también de los técnicos, ¿no? Aquí Enrique hablaba de qué pasa con la gestora de casos, con el gestor de casos y tal. Yo creo que hay que estar ahí muy atentos, ¿no?, a hacer aportaciones y a estar presentes en el debate técnico, en el debate social y en el político. Y por último decir que en el epígrafe 7 del Plan de Salud está previsto el espacio del intercambio de problemas y de acciones, es decir, que las sociedades y la población y los profesionales, ¿no?, van a tener la necesidad de implicarse en ese momento del Consejo de Salud del área para colocar sus preferencias y debatir las preferencias con las preferencias y las indicaciones de los técnicos y del propio Servicio Canario de la Salud. Es decir, que lo que digan los técnicos que se debe de hacer será planteado en ese consejo, en el ámbito del plan, y ese es un debate que hay que producir en algún momento, porque lo dice el plan, y hay que estar activos ahí. En la medida que se esté activo y estemos atentos a eso, yo creo que conseguiremos colaborar con el propio sistema para cambiar esa tremenda inercia, contribuir a cambiar esa tremenda piloto automático que tiene el sistema, porque el sistema, aunque quiera la dirección política conducirlo a una dirección, no puede.
Es una cuestión política, una cuestión de poder. El poder como categoría, yo creo que tenemos que recuperar eso como un recurso. Nada, quería decir eso. ¿Alguna intervención más? Terminando primero te hice la pregunta, ahora te hago la propuesta. Yo creo que esta propuesta debería salir de programas asistenciales precisamente porque ustedes tienen la capacidad de integrar y de coordinar, porque habría muchas redes paralelas. Pero bueno, yo en concreto te propondría, tomemos una unidad de salud mental de referencia, hagamos un estudio piloto y hagamos con los pacientes con trastorno mental grave, hagamos un modelo de gestor de casos y a ver cómo funciona. Estaría esa propuesta. Por ahí está, creo que sigue por aquí Antonio Sánchez Padilla, que está en programas asistenciales, jefe de servicio, creo que lo habrá oído también. Bueno, yo creo que toda propuesta documentada, quiere decir, experiencias en gestión de casos en el Servicio Canario de Salud, yo te he comentado antes algunas, pero a lo largo de los años se han desarrollado y muchas de las cuales están documentadas y bien documentadas, ¿no? Entonces, bueno, está dentro del marco del plan de salud y está dentro del marco del desarrollo de la estrategia de la cronicidad, con lo cual ahí yo no veo mayores dificultades, salvo la meramente logística de ver pues dónde, cuándo se organiza, y yo creo que son propuestas que desde los profesionales son positivas siempre. A ver, hay una última palabra atrás y cerramos esta ponencia. Yo me he alegrado de ver que en la salud siguen teniendo las unidades de salud mental como eje del modelo y que seguimos con el modelo asertivo comunitario. Pero sin embargo, no es eso lo que estamos, o por lo menos lo que yo subjetivamente estoy sintiendo últimamente. A mí me parece que últimamente estamos cabalgando hacia un sistema hospitalocéntrico donde cada vez se están haciendo más consultas en los hospitales generales, donde se está digamos, desarrollando consultas externas o semiconsultas externas en los hospitales generales que hasta ahora no había. Y hay unidades de salud mental que no han sido dotadas prácticamente de nada desde que se inauguraron en 1995. A mí me gustaría saber si tienen algo, ya que piensan que las unidades de salud mental van a seguir siendo el eje, de lo que me congratulo, porque yo ya casi pensaba que no, si tienen alguna acción completa para que esto siga siendo así. No entendí bien la pregunta. Una acción concreta para... Económica, algún diseño, van a dotarla, ¿qué van a hacer? No, en principio, dado que el plan de salud establece esa unidad como prioridad, si hay recursos adicionales para aumentar la red, pues irán orientados a esa prioridad. Eso es lo que marca el plan de salud. Recursos, el escenario presupuestario para los próximos 2 años es bastante parecido al actual, si acaso mejorará ligeramente, pero lo importante aquí es que si eso es lo priorizado, cuando el Servicio Canario de Salud tenga margen para, digamos, desarrollar mejor su red, ahí es donde deberían ir los recursos. Ese es mi punto de vista, ¿no? Si está previsto, pues ya eso es un tema más que tiene que ver con la dirección del servicio y con los siguientes presupuestos, ¿no? Pero presupuestariamente, desde luego, el margen, el escenario presupuestario es bastante parecido, ¿no? Los últimos años se ha ido más bien a una conservación de la red que existía, más que a una ampliación de la misma, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido yo con toda la... Bueno, pues es un tema también a valorar. También hay que tener en cuenta que el plan de salud no está vigente. Es la propuesta del plan de salud, se está tramitando, y cuando entre en vigor tendrán ustedes también más fuerza desde el punto de vista del colectivo profesional y de las asociaciones para demandar que esa realidad pues se priorice. Sí. Cerramos con el doctor de la Fuente, cerramos esta ponencia. Bueno, yo
Espero en fin, que dentro de un tiempo que no sea excesivamente largo, estas buenas intenciones y todo este esfuerzo que se ha hecho no le pase lo mismo que al segundo plan de salud, que quedó muerto y enterrado a mitad de travesía y ha dejado no solo la red de salud mental, sino otras áreas como pues toda el área geriátrica, en fin, no voy a entrar en dar detalles, pero sí que me parece que, lo ha dicho el doctor Pulido hace un rato, la situación en este momento no es homogénea en la red de salud mental en las 7 islas, ¿no? Hay diferencias importantes, ha habido desarrollos en estos años de la crisis a veces no fáciles de entender. Probablemente se puede opinar que algunos en un ámbito estrictamente más hospitalario que extrahospitalario, en algunas islas algunos desarrollos un poco peculiares, pero bueno, lo cierto es que la red en este momento ni es homogénea ni es equitativa, y eso no tiene por qué ser malo. Quiero decir, si se analiza y se aprende de las diferencias que hay, pues probablemente se pueda aprovechar lo bueno de cada una, pero desde luego sí que hubo un parón real con el segundo plan, y la red está en algunos sitios deficitaria. Entonces, cuando uno oye hablar de hacia dónde queremos ir, a mí me gustaría simplemente señalar que igual hay que también revisar esas diferencias, porque no se puede pedir lo mismo a los diferentes, ¿no? Que no es malo, que se puede. Tenemos por ahí todo el tema de los internamientos de los menores, los trastornos de personalidad, pero luego hay unidades de salud mental que están esqueléticas, ¿no? En fin, eso es lo que quiero decir. Sí, algo hemos aprendido en todo el año pasado, ¿no? Es la desagregación por islas, ¿no? Cuando tú sientas a la gente en cada área de salud y la pones a priorizar problemas, pues ves que hay unas diferencias en ocasiones muy marcadas, ¿no? No solo en la identificación de problemas, sino en la identificación de acciones. Pues mire, en mi área de salud tengo estas necesidades, ¿no? Muchas veces coinciden, pero otras no. No solo, a ver, las áreas, lo que comenté yo antes, muchas se pueden considerar transversales, ¿no? Pero el tema está en la prioridad. ¿Cuál es la prioridad que le da cada área de salud a determinados desarrollos? Son el desarrollo de toda la red de soporte domiciliario, o en los protocolos. En unas islas preocupan muchísimo más los protocolos a los cuadros agudos de las no capitalinas que el desarrollo de infraestructura en fin, y tenemos que adaptarnos a esa realidad. Es verdad, a mí lo que me da miedo, y lo que un poco la estrategia de la cronicidad entiendo que debe desarrollar, es que el Servicio de Salud sea capaz de detectar dónde está la mayor carga de morbilidad y de carga de trabajo, porque así nos permitiría también redirigir los esfuerzos a las unidades o a los recursos que más lo necesitan. Porque habitualmente se ha trabajado, bueno, en los últimos años también el sistema de información no te permite, sino llegar hasta ciertos niveles. Pues a veces se ha hecho tarifa plana, ¿no? Pues ponemos 2 aquí, 2 aquí, 3 aquí, 3 allá. Si pongo 2 aquí, 3 allá, alguien salta. Oiga, que aquí he puesto 3 y aquí solo 2. Entonces tenemos que ir a un discurso más de detección de cuál es la carga de trabajo y cuál es la carga de morbilidad en cada área, y cuáles son los problemas específicos de cada área, para intentar, yo no sé si, un poco esa es mi idea y mi deseo, ¿no? Yo creo que el plan de salud, espero que el plan de salud y la estrategia de la cronicidad contribuyan a esto, no solo en el ámbito de la salud mental, sino en la atención hospitalaria en general y en la atención primaria también en general, ¿no? Porque al final estamos pues con acciones que son como muy lineales para todas las áreas, y eso deja a veces pues centros, unidades o servicios al descubierto. Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel por tu aportación, y continuamos. Gracias.